Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Primera parte. Noche primitiva. Capítulo 5. Encuentro en el alba. Al conducir a su tribu río abajo, a la opaca luz del alba, Moonwatcher se detuvo vacilante en un paraje familiar para él. Sabía que algo faltaba, pero no podía recordar qué era. No hizo el menor esfuerzo mental para entender el problema, pues esa mañana tenía asuntos más importantes en la mente. Como el trueno y el rayo y las nubes y los eclipses, el gran bloque de cristal había desaparecido, tan misteriosamente como apareciera. Habiéndose desvanecido en el no existente pasado, no volvió a turbar nunca más los pensamientos de Moonwatcher. Nunca sabría qué había sido de él. Y ninguno de sus compañeros se sorprendió al congregarse en su derredor en la bruma mañanera, porque había hecho una pausa momentánea en el camino al río. Desde su ribera del riachuelo, en la jamás violada seguridad de su propio territorio, los otros vieron primero a Moonwatcher y a una docena de machos de su tribu destacarse como un friso móvil contra el firmamento del alba. Y al punto comenzaron a chillar su diario reto. Pero esta vez no hubo respuesta alguna. Con la firmeza de un propósito definido, sobre todo silenciosamente, Moonwatcher y su banda descendieron la pequeña loma que atalayaba el río. Y, al aproximarse, los otros se calmaron de súbito. Su rabia ritual se esfumó para ser reemplazada por un creciente temor. Se percataban vagamente que algo había sucedido y que aquel encuentro era distinto a todos los que habían acontecido antes. Los mazos y los cuchillos de hueso que portaban los componentes del grupo de Moonwatcher no les alarmaban, pues no comprendían su objeto. Solo sabían que los movimientos de sus rivales estaban ahora imbuidos de determinación y amenaza. El grupo se detuvo al borde del agua y por un momento revivió el valor de los otros, quienes, conducidos por una oreja, reanudaron semi-animosamente su canto de batalla. Esto duró solo unos segundos, pues una visión terrorífica los dejó mudos. Moonwatcher había alzado sus brazos al aire, mostrando la carga que hasta entonces había estado oculta por los hirsutos cuerpos de sus compañeros. Sostenía una gruesa rama, y empalada en ella se encontraba la cabeza sangrienta del leopardo, cuya boca había sido abierta con una estaca, mostrando los grandes y agudos colmillos de fantasmal blancura a los primeros rayos del sol naciente. La mayoría de los otros estaban demasiado paralizados por el espanto para moverse, pero algunos iniciaron una lenta retirada a trompicones. Aquel era todo el incentivo que Moonwatcher necesitaba. Sosteniendo aún el mutilado trofeo sobre su cabeza, empezó a atravesar el riachuelo. Tras unos momentos de vacilación, sus compañeros chapotearon tras él. Al llegar a la orilla opuesta, una oreja se mantenía aún en su terreno. Quizá era demasiado valiente o demasiado estúpido para correr, o acaso no podía creer realmente que estaba sucediendo aquel ultraje. Cobarde o héroe, al fin y al cabo no supuso diferencia alguna cuando el helado rugido de la muerte se abatió sobre su roma cabeza. Chillando de pavor, los otros se desperdigaron por la maleza. Pronto volverían, y no tardarían en olvidar a su perdido caudillo. Durante unos cuantos segundos, Moonwatcher permaneció indeciso ante su nueva víctima, intentando comprender el nuevo y maravilloso hecho de que el leopardo muerto pudiese matar de nuevo. Ahora,
Él era el amo del mundo, y no estaba del todo seguro sobre lo que hacer a continuación. Mas ya pensaría en algo. Primera parte. Noche primitiva. Capítulo 6 y último de la primera parte. La ascendencia del hombre. Un nuevo animal se hallaba sobre el planeta, extendiéndose lentamente desde el corazón de África. Era aún tan raro que un premioso censo lo habría omitido, entre los prolíficos miles de millones de criaturas que vagaban por tierra y por mar. Hasta el momento no había evidencia alguna de que pudiera prosperar o hasta sobrevivir. Había habido en este mundo tantas bestias más poderosas que desaparecieron, que su destino pendía aún en la balanza. En los 100.000 años pasados desde que los cristales descendieron en África, los monos humanoides no habían inventado nada. Pero habían comenzado a cambiar y habían desarrollado actividades que ningún otro animal poseía. Sus porras de hueso habían aumentado su alcance y multiplicado su fuerza. Ya no se encontraban indefensos contra las bestias de presa competidoras. Podían apartar de sus propias matanzas a los carnívoros menores. En cuanto a los grandes, cuando menos podían disuadirlos y a veces amedrentarlos, poniéndolos en fuga. Sus macizos dientes se estaban haciendo más pequeños, pues ya no le eran esenciales. Las piedras de afiladas aristas que podían ser usadas para arrancar raíces o para cortar y aserrar carne o fibra, habían comenzado a reemplazarlos, con inconmensurables consecuencias. Los monos humanoides no se hallaban ya enfrentados a la inanición cuando se les pudrían o gastaban los dientes. Hasta los instrumentos más toscos podrían añadir varios años a sus vidas, y a medida que disminuían sus colmillos y dientes, comenzó a variar la forma de su cara. Retrocedió su hocico, se hizo más delicada la prominente mandíbula, y la boca se tornó capaz de emitir sonidos más refinados. El habla se encontraba aún a una distancia de 1.000.000 de años, pero habían sido dados los primeros pasos hacia ella. Y seguidamente comenzó a cambiar el mundo. En 4 grandes oleadas, con 200.000 años entre sus crestas, barrieron el globo las eras glaciales, dejando su huella por doquiera. Allende los trópicos, los glaciares dieron buena cuenta de quienes habían abandonado prematuramente su hogar ancestral. Y, en todas partes, cegaron también a las criaturas que no podían adaptarse. Una vez pasado el hielo, también se fue con él mucha de la vida primitiva del planeta, incluyendo a los monos humanoides. Pero, a diferencia de muchos otros, ellos habían dejado descendientes. No se habían simplemente extinguido, sino que habían sido transformados. Los constructores de instrumentos habían sido rehechos por sus propias herramientas. Pues con el uso de garrotes y pedernales, sus manos habían desarrollado una destreza que no se hallaba en ninguna otra parte del reino animal, permitiéndoles hacer aún mejores instrumentos, los cuales habían desarrollado todavía más sus miembros y cerebros. Era un proceso acelerador, acumulativo, y en su extremo estaba el hombre. El primer hombre verdadero tenía herramientas y armas solo un poco mejores que las de sus antepasados de 1.000.000 de años atrás, pero podían usarlas con mucha más habilidad. Y en algún momento en los oscuros milenios pasados, habían inventado el instrumento más especial de todos, aun cuando no pudiera ser visto ni tocado. Habían aprendido a hablar, logrando así su primera gran victoria sobre el tiempo. Ahora, el conocimiento de una generación podía ser transmitido a la siguiente, de modo que cada época podía beneficiarse de las que le habían precedido. A diferencia de los animales, que conocían solo el presente, el hombre había adquirido un pasado y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro.
estaban también aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la naturaleza. Con el dominio del fuego, había colocado los cimientos de la tecnología y dejado muy atrás a sus orígenes animales. La piedra dio paso al bronce y luego al hierro. La caza fue sucedida por la agricultura. La tribu crecía en la aldea y ésta se transformaba en ciudad. El habla se hizo eterna, gracias a ciertas marcas en piedra, en arcilla y en papiro. Luego inventó la filosofía y la religión, y pobló el cielo, no del todo inexactamente, con dioses. A medida que su cuerpo se tornaba cada vez más indefenso, sus medios ofensivos se hicieron cada vez más terribles. Con piedra, bronce, hierro y acero, había recorrido la gama de cuanto podía atravesar y despedazar, y en tiempos muy tempranos había aprendido cómo derribar a distancia a sus víctimas. La lanza, el arco, el fusil y el cañón, y finalmente el proyectil guiado, le habían procurado armas de infinito alcance y casi infinita potencia. Sin esas armas, que sin embargo había empleado a menudo contra sí mismo, el hombre no habría conquistado nunca su mundo. En ellas había puesto su corazón y su alma, y durante eras le habían servido muy bien. Mas ahora, mientras existían, estaban viviendo con el tiempo prestado. Si necesitas mi voz para tu negocio, estaré encantado de ayudarte. Escríbeme a info@locucioneshablandoclaro.com o visita mi página web www.locucioneshablandoclaro.com. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.